Tarde. Estamos con Antonio Castelo, es especialista en mercados de renta variable, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, profesor durante muchos años en el Máster de Mercados Financieros de la Escuela de Negocios San Pablo CEU y colaborador habitual en diversos medios de comunicación. Antonio, es un placer que nos acompañes aquí en Buenos Días Wall Street, en Comercio TV, para hablar de un montón de cosas de actualidad y de economía. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias, Anita. Encantado de estar con vosotros, de vuestra invitación. Y bueno, felicitaros por el canal. He estado viendo estos días, lo he estado siguiendo y la verdad es que es súper interesante. Muchas gracias. El placer es nuestro de que nos acompañes. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, de mercados, que sé que es tu especialidad, pero también de actualidad. Y como la actualidad manda, pues tenemos ahí la resaca del debate presidencial. Y te quería preguntar en líneas generales, ¿qué te pareció el debate? Y para ti, ¿qué candidato crees que salió reforzado de este primer cara a cara, si es que no es el último? Bueno, desde mi punto de vista, este tipo de debates son más efectistas que efectivos, ¿no? Los candidatos los preparan y los desarrollan en base a lo que les indican sus equipos de asesores y la verdad es que rara vez cuentan algo que sea ciertamente relevante y, si me permites, eh, algo que sea verdadero y desde un punto de vista político-económico, que es lo que a mí fundamentalmente me interesa, pues bueno, muchas veces ocultan cosas que luego se producen o no. A ver, los debates son esencialmente para la recaudación de fondos para las campañas y esta consecuencia se pudo ver después del primer debate entre Biden y Trump. Ante la evidente inferioridad de Biden, su equipo se dio cuenta que la primera consecuencia iba a ser que se iban a quedar sin fondos porque las donaciones iban a bajar de forma dramática y las consecuencias, pues bueno, ya sabemos las que han sido, ¿no? Y desde que se supo que la señora Harris tomaba el relevo, las fuentes de financiación de los demócratas han aumentado. No solamente se puede decir que han puesto a Harris en la carrera, sino que además le han puesto en cabeza por la lucha por la presidencia, ¿no? Yo te reconozco, Ana, que bueno, solo vi partes del debate en diferido. En España se emitía a las 3 de la madrugada, que son horas muy exigentes para los que tenemos que madrugar al día siguiente, ¿no? Y me centré fundamentalmente en el primer punto, que es el debate sobre la economía, que luego, si quieres, hablamos más despacio de él, ¿no? Sí. A ver, los primeros indicios apuntaban a que Kamala Harris habría ganado y su campaña pues pregonó las críticas positivas a su actuación. Trump se quedó lejos, se quejó de los moderadores, insistió que él había ganado, pero bueno, por lo que nos llega aquí, tanto encuestas como apuestas se mantienen muy igualadas y no está claro que alguno de los dos haya tomado claramente ventaja, ¿no? Entonces, bueno, algo de esto debe haber porque el equipo de Harris ha pedido un segundo debate y el de Trump dice que no está seguro que quiera hacerlo. Perfecto. Bueno, pues abordemos el tema de la economía, que es el que también nos interesa aquí sobre todo. Fue el primer tema que se abordó en el debate, como tú mencionabas, en esos primeros 15 minutos. Es el tema que más preocupa de verdad al estadounidense, según las encuestas. Harris critica a Trump por el estado de la economía cuando dejó el cargo y apuesta por crear una economía de oportunidades, así lo ha llamado. Trump presumió de la economía durante su mandato, afirmando que él creó una de las economías o mayores economías de la historia del país. ¿Qué candidato te convence más para la situación económica actual que está viviendo Estados Unidos cuando no dejamos de conocer datos de inflación, de empleo y después de todo lo que se ha vivido, ¿no?, en los últimos años? Pues mira, la verdad es que no lo tengo nada claro. Quizás me extienda un poco en la respuesta a tu pregunta. La verdad es que ambos candidatos me parecen susto o muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde mi punto de vista la economía norteamericana tiene un problema tremendamente importante y es su enorme volumen de deuda pública y el elevado déficit fiscal que tiene, ¿no? Entonces, partiendo de cifras ciertamente elevadas durante el mandato de Trump, la deuda pública terminó disparándose. Es verdad que tuvo que lidiar los meses finales con el COVID, ¿no? Pero también es verdad que durante el mandato de Biden y de Harris, no nos olvidemos que Harris ha sido la vicepresidente de señor Biden, ese problema se multiplicó por mucho y ha alcanzado cifras que jamás se habían visto y con el déficit fiscal además completamente disparado, ¿no? Entonces ambos han sido muy generalistas en sus propuestas y respuestas y ninguno realmente ha dicho cómo piensa solucionar el problema ese que es grave, que es el de la enorme deuda. ¿Y sabes cuál es el problema, Ana? Que la economía norteamericana está completamente dopada por la deuda. Hay crecimiento, sí hay crecimiento, pero basado siempre en el gasto público. No sé si quizás
te puedo explicar algo, es muy generalista, pero a lo mejor pues, a alguno de tus televidentes les interesa esto. En el Producto Interior Bruto, que es la magnitud con la que se mide el crecimiento económico de un país, es a grandes rasgos el resultado de sumar el gasto público, el consumo Ujú. privado que realizan las familias, más la inversión, que es el gasto que realizan las empresas, más las exportaciones menos las importaciones de un país. Si un Estado aumenta masivamente el gasto público, como está ocurriendo en Estados Unidos durante la última década, pero especialmente durante los 4 últimos años, tirando masivamente de deuda, que es lo que está ocurriendo, el Producto Interior Bruto se mantiene vigoroso y los políticos salen bien en la foto. Pero claro, lo que no dicen los políticos es que recurriendo masivamente a la deuda, lo que se produce es un empobrecimiento a medio y largo plazo de la población, y especialmente de la población más vulnerable, ¿no? La gente de la calle piensa que el gasto público y el déficit fiscal no le afecta, no es algo que escuchan en los medios, pero bueno, que no va con Ujú. ellos. Pero esas personas no se dan cuenta de que ese aumento de deuda y déficit lo que genera es un proceso de empobrecimiento lento. ¿Por qué? Pues porque para financiar la deuda hay que acudir a los bancos centrales, a la Reserva Federal en caso de Estados Unidos. Y esa deuda se monetiza, se inyecta liquidez en el sistema y ese proceso genera inflación, una enorme inflación, ¿no? Entonces la gente empieza a entenderlo cuando, pues cuando se da cuenta de que cada vez es más difícil adquirir una vivienda, cada vez es más difícil llegar a final de mes, y no se dan cuenta de que lo que ocurre realmente es que se están empobreciendo. Tú miras y dices, la economía crece, hay empleo, pero ese empleo es de calidad realmente, Ana. ¿Cuántas personas Ujú. se han tenido que pluriemplear, trabajar más Sí. horas para llegar a final de mes? Entonces, yo creo que ninguno de los dos candidatos ha respondido a eso, ¿no? Que es verdad también, Anita, que esto no es un problema exclusivo de Estados Unidos. Aquí en Europa pasa muchísimo, aquí en nuestro país, en España, ¿no? Pero lo que es preocupante es que la mayor economía del mundo pueda caer en procesos semejantes a los que han arrastrado a la pobreza a otros países que todos conocemos. Y yo creo que ninguno de los dos candidatos dio realmente una respuesta ni una solución a esto. Ujú. Te pregunto también acerca de la reacción de los mercados, porque son varios los analistas que han pasado por aquí además y que hablando sobre tema elecciones, tema mercados, consideran muchos de ellos que una victoria de Donald Trump animaría a los inversionistas, animaría a los mercados. ¿Qué es mejor para los mercados? ¿El mercado tú crees que prefiere una victoria del expresidente en las elecciones? Pues mira, tampoco es algo que tenga claro, ¿no? Es verdad que a priori las políticas de Trump, que son más pro empresa, y no tenemos que olvidarnos que lo que cotiza en los mercados de valores son las empresas, bueno, puede ser favorable, ¿no? Eh, pero si vemos qué es lo que pasó en la bolsa americana en el anterior mandato de Trump, y vemos lo que ha pasado en la bolsa americana con Biden, verás que no hay mucha diferencia. A Trump Ujú. se le frenó la mejoría de la bolsa, creo que desde el principio hasta justo inmediatamente antes del COVID, porque sería injusto meter el COVID, y con la bajada que produjo con sus medidas de incrementar los aranceles y de hacer generar una guerra comercial, con todo la bolsa terminó creciendo un 60% y con Biden prácticamente va a terminar creciendo en el entorno de un 58-60% también. O sea que como ves no hay especial diferencia con uno o con otro. Ujú. Antonio, septiembre es un mes históricamente duro para los mercados, feo para los mercados. La semana pasada, como decíamos, fue una buena muestra de ello. Esta semana también estamos con volatilidad, con ganancias mixtas. Ahí vamos viendo índices que están en verde, en rojo, en fin. Em, Estamos viviendo una corrección porque ha sido un año en líneas generales bastante positivo para el mercado o puede realmente cambiar la tendencia. Bueno, la verdad es que en los últimos días estamos viendo muchas dudas en el mercado y en el entorno inversor, ¿no? La semana pasada, de nuevo, y tal y como ocurrió en los últimos días de julio y en los primeros días de agosto de este año, volvieron a surgir los temores de una recesión, ¿no? Esto lo notan evidentemente las acciones, sobre todo después del largo ciclo alcista al que han estado sometidas, ¿no? Especialmente esto lo vemos en el caso de las acciones tecnológicas. A ver, parece claro que la Reserva Federal está preparada
adecuada para comenzar a reducir los tipos de interés de referencia. Pero ahora la gran pregunta es si un recorte de 25 puntos básicos Ujú. va a ser suficiente para mantener la economía estadounidense en modo de expansión, ¿no? También hay que decir que las noticias desde China son preocupantes respecto a su actividad económica y esto pues tampoco ayuda ni con las bolsas ni con las materias primas. ¿Qué hacer? Bueno, pues la respuesta no es fácil, ¿no? Sobre todo para los cortoplacistas, ¿no? La estacionalidad adversa que decías este mes de septiembre, que estadísticamente se ha mostrado siempre tan negativo y el temor económico, eh, la verdad es que puede seguir lastrando los ánimos inversores, ¿no? Pero seguimos pensando que aún con más dificultad y quizás como decíamos al principio, gracias a ese dopaje de la deuda, la economía sigue creciendo. También crecen los resultados empresariales, como hemos visto en la última campaña de resultados que ha concluido recientemente. Y Ujú. bueno, la inflación pues parece controlada, ¿no? Al menos la general, el petróleo está barato, esto ayuda. Es verdad que la subyacente pues es un Ujú. poco, se mantiene un poco más rígida. Y luego, a ver, las tecnológicas, por el peso que tienen los índices, pues van a seguir teniendo mucha importancia. Y es obvio que bajadas de tipos de interés favorecen a su valoración, ¿no? Y que las grandes van a seguir generando buenos resultados y un cash flow positivo, ¿no? Luego, el panorama geopolítico, pues es verdad que sigue siendo complicado, pero al mismo tiempo estable, ¿no? El mundo está conviviendo con dos grandes conflictos, Ucrania y Oriente Medio, y otros menores, pero Ujú. no son preocupantes, pero bueno, tampoco hemos visto los movimientos terribles que hemos visto otras veces, ¿no? Entonces, bajadas Ujú. puntuales aparte, lo cierto es que los índices siguen estando cerca de máximos, ¿no? Así que yo creo que hay que tener prudencia, hay que tener cautela, pero también paciencia con estos episodios que podemos todavía seguir viendo de aumento de volatilidad. Ajá, tú decías que la inflación efectivamente ha caído en Estados Unidos en agosto al 2,5%, su mínimo desde comienzos de 2021. Hablabas también, ¿no?, del único lunar que podría ser esa inflación subyacente que excluye los alimentos y la energía. Y te repregunto y te vuelvo a preguntar si se puede decir que realmente la inflación es un problema que ya está no superado, pero sí que es podemos decir, el menor de los problemas que tiene la Reserva Federal ahora mismo. Si hemos pasado lo peor, seguiremos, por supuesto, hablando de la inflación, porque uno va al supermercado y sigue pagando un dineral cada vez que tiene que hacer la compra, pero ¿hemos pasado lo peor? Bueno, eso es lo que dijo Powell en Jackson Hole, ¿no? Sin duda él debe tener mejor información que nosotros. A ver, el dato de ayer, aunque algunos tuvieran dudas sobre la lectura de inflación subyacente, que repitió en 3,2, que era lo que estaba previsto, la tasa intermensual es verdad que salió 0,3 frente al 0,2 que estaba esperado y esto puso un poco nervioso durante buena parte de la sesión al mercado, ¿no? Pero es verdad que lo importante es comprobar que la inflación se ha ido suavizando en estos últimos meses, ¿no? Entonces, es verdad que, como decíamos antes, el descenso de la inflación se debe sobre todo a un petróleo mucho más barato de lo esperado y por eso las tasas generales retroceden fácilmente, mientras que las subyacentes se resisten, ¿no? Pero eso no significa que su evolución no sea buena y que no sea mejor de lo esperado. En cualquier caso, en el mercado hay dudas. Fíjate ayer, por ejemplo, que seguisteis el mercado durante toda la sesión, la evolución de los índices, ¿no? Cuando sale el dato, ligeras bajadas al principio, luego recuperación, fuerte bajada después, muy por debajo de los mínimos inmediatamente anteriores y en las últimas horas recuperación fulgurante y otra vez tenemos a los índices pues cerca de máximos, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. aunque no focalicen tanto los bancos centrales y en vuestro caso la Reserva Federal, pues va a seguir de cerca los datos de inflación, que por otra parte también parece claro que va a ser difícil que se sitúe por debajo del 2%, que era el Ujú. objetivo de los bancos centrales, al menos de forma sistemática, ¿no? Hace unos días se publicaba también una última encuesta de expectativas de los consumidores de la Reserva Federal de Nueva York y mostró unas expectativas de inflación a un año sin cambios en el 3%, es decir, un punto por encima del 2%, que es el objetivo, mientras que las expectativas a 3 años subieron al 2,5 desde el 2,3, lo cual quiere decir que, bueno, que de alguna forma quizás en el entorno financiero se está pensando, sí, la inflación está contenida, va a estar contenida, pero se va a mantener por encima de los niveles del 2% que era el objetivo. Y todo esto sí, como resultado de las elecciones en Estados Unidos, no vemos aumentos de aranceles que generen de nuevo un proceso inflacionista, ¿no?
Ujú. Dejamos inflación aparte y ahora el tema de moda aquí es el empleo, sin lugar a duda. Los 3 últimos meses han sido los de menor creación de empleo desde que empezó la recuperación tras la pandemia. Has mencionado algo que me ha resultado muy interesante, ¿no? De que este país tan fuerte, tan poderoso, está empezando a seguir modelos que se veían en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Es preocupante los datos que estamos teniendo del empleo o no son todavía lo suficientemente malos como para empezar a alarmarse? Yo creo que todavía no son, ¿no? A ver, es verdad que los datos publicados el viernes en Estados Unidos tendieron a confirmar los riesgos bajistas subrayados anteriormente por indicadores como la evolución de despidos y vacantes, la debilidad del ISM manufacturero, las señales de desaceleración que se publicó unos días antes en el libro Beige de la Reserva Federal, o la estimación de empleo privado de la ADP, ¿no? A ver, la creación de empleo estuvo por debajo de las expectativas, 142.000 nuevos empleos netos frente a 160.000, pero sobre todo se revisaron a la baja en los 2 meses anteriores en un total de 86.000 puestos de trabajo. El otro día una invitada tuya, que yo estuve viendo el programa, Ujú. decía, me parece un poco sorprendente que en un país como en Estados Unidos estemos revisando datos continuamente y eso, además esos datos se revisen a peor, ¿no? A ver, la tasa de paro, a pesar de todo esto, solo se moderó algunas centésimas, ¿no? El repunte de las ganancias salariales contribuyó también a generar inquietud y a evitar que se descuente un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de 50 puntos básicos, que hace apenas un mes era lo que se pensaba. Ahora parece que está claro que van a ser solamente 25 puntos básicos. El recorte de algunas centésimas, como decía, la tasa de paro, ¿no? Que pasó del 4,26 a 4,22, pues entraba dentro de lo esperado y en cierto modo podría compensar parcialmente la señal de debilidad de creación de empleo. Pero el incremento de las ganancias salariales por hora de casi el 0,4 sí que sorprendió al alza y, como decimos, pues esto va a impedir apoyar las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos de la Reserva Federal la próxima semana, ¿no? Por sectores del sector manufacturero es el que se comportó peor en agosto, una destrucción de 24.000 empleos netos. El sector manufacturero aquí en Europa también está siendo el que peor lo está pasando, el de servicios se está comportando mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿cuál es el problema, Anita? Pues que hay que comprender que el objetivo de los bancos centrales cuando suben los tipos de interés es enfriar una economía que está recalentada, que hay una inflación alta, pero claro, el problema es que no tienen un mecanismo exacto para poder decir hasta aquí subo y hasta aquí va a caer la actividad económica, ¿no? De momento la Reserva Federal parece que lo está haciendo bien, parece que está consiguiendo el aterrizaje suave que buscaban, pero claro, siempre quedan las dudas, siempre hay muchas opiniones respecto a su actuación. Ujú. Bueno, curiosamente, fíjate, hoy, ¿no? Estaba ayer preparando la entrevista y hoy justamente pues amanecemos con esa noticia de que el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos y va a implementar un ajuste técnico en medio de esta potente desinflación. Es curioso porque desde que yo estoy un poco metida en este mundo de la economía, sí que he visto recortes y bajadas o actividad por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal esperando y esperando hasta bueno, la semana que viene que se va a producir ese recorte. ¿Por qué llega este momento? ¿O por qué crees que está actuando así el Banco Central Europeo? ¿Lo está haciendo bien? ¿Está llegando antes que la Reserva Federal? Bueno, Anita, o sea, es la primera vez que llega antes realmente, o sea, has visto una cosa excepcional, ¿no? Porque aquí precisamente en Europa lo que pensábamos era todo lo contrario, era que habitualmente el Banco Central Europeo había movido ficha después de que la Reserva Federal hubiera movido ficha. A ver, hay una diferencia muy importante y es la siguiente, y es que si bien la economía americana eh, a ver, podemos tener dudas de que no crece con tanto vigor, que crece gracias al dopaje de la enorme deuda, etcétera, etcétera, pero bueno, hay crecimiento. En Europa llevamos ya unos cuantos trimestres que el crecimiento, digamos que brilla por su ausencia y sobre todo en los países importantes, que son Alemania y Francia. Francia este último trimestre ha salvado las Olimpiadas, pero Alemania lo está pasando Uh realmente -huh. mal. Entonces, a ver, lo que va a hacer el Banco Central Europeo bajó ya en junio, la primera vez que se adelantó, como te decía antes, por primera vez a la Reserva Federal, ha bajado ahora, que ahora van a coincidir,
y yo creo que en la quiniela está que el Banco Central Europeo baje trimestralmente 25 puntos básicos hasta mediados del año que viene. Y aquí es donde yo tampoco estoy muy de acuerdo con las quinielas que hay en el mercado, que están pensando en una bajada total de 150 puntos básicos, prácticamente a 25 puntos básicos cada mes, que tengan reunión hasta mediados del año que viene. Yo creo que las bajadas no van a ser tantas y ahí podemos decir pues exactamente lo mismo que hemos dicho en Estados Unidos. O sea, a ver, en Europa el mercado laboral tampoco está en una situación tan absolutamente crítica. El crecimiento es bajo, pero bueno, es más o menos todavía se puede soportar. El petróleo está aguantando, está ayudando mucho con sus precios. Y esto es un tema que ya te apuntaré en algún momento, porque yo creo que es algo Ujú. que es interesante para verlo, ¿no? O sea, ver un poco esa evolución que ha tenido en los últimos tiempos el precio del petróleo y por ahí algunas teorías conspirativas que yo no digo que sean, pero bueno, como buen descendiente de gallegos que soy, las megas existir no existen, pero a ver las haylas, ¿no? Y algo podría haber, ya hablaremos de eso con calma. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo lo que sí que está claro que a nivel global los bancos centrales ya ven que la inflación no tiene un riesgo enorme de que se dispare, puede mantenerse persistente, pero no va a crecer. Y entonces ahora mismo lo que están todos mirando es efectivamente el crecimiento, que no se les caiga, que eso es lo que es ahora importante realmente. Bueno, pues he asistido a algo histórico, ¿eh? Desde que me dedico a la información económica. Fíjate cómo son las cosas. Bueno, te quería preguntar también, aunque ya me lo has mencionado, tu previsión o tu predicción para lo que ocurre la semana que viene va a ser una bajada de 25 puntos básicos. Parece que después de aquel lunes negro de agosto donde todos decían, no, 50 puntos o hay que hacer una reunión de emergencia, al final todo se ha normalizado, se ha tranquilizado, bajada de 25 puntos, pero como tú mencionas también, luego vienen otras 2 reuniones de aquí a final de año, o sea que podemos tener otras bajadas a medida que vaya transcurriendo la recta final de 2024. Sí, efectivamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos cualquier decisión que tomen, da lo mismo la Reserva Federal que el Banco Central Europeo, va a resultar polémica, ¿no? Y hay quienes recuerdan que la Reserva Federal cometió el error de actuar demasiado tarde para atajar el aumento de la inflación en 2022 y luego les ha tocado correr y les ha tocado ser especialmente persistentes, ¿no? Entonces la gente tiene miedo si van a ser demasiado lentos esta vez, que puedan hacer subir el desempleo y llevar a la economía americana una recesión, ¿no? Yo, mi quiniela es que, bueno, que bajarán un cuarto de punto esta vez e irán viendo mes a mes qué hacer, tanto con la inflación como con el empleo y quizás también el consumo privado con Estados Unidos es una magnitud muy importante a seguir, ¿no? Pero yo creo que no se van a atrever a medio punto de bajada en una reunión ni en la de noviembre ni en la de diciembre, porque solamente ellos han bajado medio punto de golpe cuando las cosas realmente han estado mal en Estados Unidos y se ha visto realmente una recesión, bueno, donde el empleo ha sufrido mucho y demás. Y ahora, pues esto no parece, por lo menos de momento no parece que esté así. Seguro que hay sectores, seguro que hay personas, seguro que hay empresas que están sufriendo con la subida de tipos persistentes, seguro que lo hay, pero no es, o sea, los que ya somos mayores y tenemos canas, no es lo que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, va a seguir habiendo dudas. En el mercado sí que de alguna forma yo creo que se le presiona de vez en cuando a los bancos centrales, en este caso a la Reserva Federal, para que bajen tipos. El mercado está también está muy yonky de la gran liquidez, de las grandes inyecciones de liquidez que llevan haciendo los bancos centrales pues desde la crisis financiera de 2008-2009. Va a seguir habiendo, pero yo creo que no, yo creo que esta vez lo tienen claro y esas son las bajadas que van a hacer 25 puntos básicos la semana que Uh viene -huh. y en las 2 reuniones que quedan Uh -huh. cada una. Antonio, para ir cerrando, hablemos un poquito de índices. ¿Qué te parece todo esto que está pasando alrededor del índice Nasdaq? Todas estas compañías tan potentes de las que hablamos tanto, como por ejemplo Nvidia, que se ha convertido en un termómetro de la economía. Yo el otro día alucinaba, ¿no? Porque todos analistas, economistas esperaban con ansias los resultados trimestrales de una compañía como Nvidia. Y por otro lado, ¿qué sectores prevés que son los que pueden ser más fuertes en esta recta final, con elecciones de por medio, fin de año, en fin? Bueno, vamos a ver, el tema de Nvidia y el Nasdaq,
A ver, ¿qué es lo que ha pasado, Anita? Pues que con el paso del tiempo el Nasdaq se ha consolidado como el mercado preferido por las empresas de tecnología, de biotecnología y otras industrias innovadoras, y hoy pues es el hogar de algunas de las compañías más grandes y valiosas del mundo. Y por lo tanto también se fijan en ella los inversores de todo tipo. Cuando yo era más jovencito y empezaba en esto, lo que se miraba era el Dow Jones, aquellas compañías míticas, históricas. Después fue el SP 500, que mostraba más cómo era la economía americana, y ahora mismo pues la gente lo que mira claramente es el Nasdaq, que es más volátil que el SP 500, por supuesto que el Ujú. Dow de aquí a Lima, debido a la concentración de empresas tecnológicas que, bueno, para inversores con una mayor tolerancia al riesgo, pues esta volatilidad se traduce en mayores oportunidades de ganancias. Yo que trabajo en un broker especializado en productos derivados, en futuros, en opciones, esto lo vemos. Cuando hay volatilidad, ¡guau!, la gente va absolutamente de cabeza. Son eh, inversores muy amantes del riesgo, ¿no? Como hacer un análisis individualizado de las 100 empresas componentes del Nasdaq 100 sería complicado, y sobre todo incluirlo en una intervención como esta, que ya prácticamente nos quedamos sin tiempo. Pues yo lo que te diría es que podemos hacer unas consideraciones generales. A ver, se dice que estas empresas cotizan un PER elevadísimo. Se dice que hay factores que pueden limitar su crecimiento futuro, pero tanto en cuanto las empresas tecnológicas sigan obteniendo resultados positivos, y hablo de las grandes tecnológicas, de Nvidia, de Google, de Amazon, por supuesto de Microsoft, crecientes en tasas interanuales, mientras sigan generando caja de forma sustancial, hasta el punto que es que no necesitan financiación ajena para abordar nuevas inversiones, que por otra parte son tan necesarias en este sector, porque tienen liquidez suficiente, de sobra. O sea, Nvidia capitaliza lo que alguna bolsa europea entera, ¿no? Entonces entendemos que el sector pues va a seguir creciendo, ¿no? Y otro asunto pues es establecer cómo va a evolucionar la inteligencia artificial. Y eso realmente, Anita, no lo sabe nadie, ¿no? La clave será determinar qué aplicaciones pueden darle, y no solo las empresas denominadas tecnológicas, sino empresas convencionales que sean capaces de aplicar a sus negocios y a su actividad los procesos de inteligencia artificial, y hacer que con esto mejore la rentabilidad de su negocio, ¿no? La clave, como siempre, y esto sí que es algo que quiero trasladar a todos vuestros seguidores, es invertir en acciones de calidad, ¿no? Antes en la presentación hablábamos de algunas compañías, de las penny companies, ¿no? Que están Ujú. cotizando a centavo. Hay que huir de eso, hay que ir siempre a empresas de calidad que efectivamente pueden evolucionar a peor durante el paso de los años, pero es raro, ¿no? Se suelen mantener, que tengan siempre una rentabilidad sobre el capital alta y fiable, y un balance sólido, ¿no? Entonces, lo normal es que con la propia evolución económica y tecnológica, pues haya empresas que vayan mejor y se consoliden, y que algunas, pues como te decía, vayan mal, incluso pues terminen desapareciendo, pero invertir, a lo mejor eso sería una buena idea, invertir en el índice que agrupa a estas empresas. Y hay formas, y te lo dejo también un poco ahí pendiente para que hablemos de ello en otro momento, que es invertir al índice, que es un poco menos arriesgado Ujú. que invertir a una única empresa. Eso ya lo explicaremos. Sectores, pues mira, yo creo que tal y como tenemos el panorama, seguimos pensando en tecnología, semiconductores, ciberseguridad, defensa, tecnología de la salud. Si bajan los tipos de interés, el sector inmobiliario, de forma selectiva también empresas gestoras de infraestructuras, aprovechando esa bajada Ujú. de tipos de interés. Probablemente también transición energética, utilities, energía. Bueno, estos serían, yo creo, los sectores que tendría sentido seguir en las próximas semanas y en los próximos meses. Ujú. Oye, Antonio, me quedaría charlando contigo otra media hora más, pero lo único que te puedo decir es que bienvenido a Comercio TV, bienvenido a este programa, y ojalá volvamos a hablar muy pronto, porque ha sido una charla de verdad, me ha encantado, hemos aprendido muchísimo, y bueno, pues esperamos contar contigo. La próxima vez nos traes tus gráficas también, que sé que te has quedado con ganas de compartirlas. Ha sido un placer, de verdad, Antonio, muchas gracias. Igualmente, Anita, daros las gracias a vosotros, a ti especialmente, que te has trabajado mucho esta intervención, y yo estoy encantado. La verdad es que disfruto mucho, como Ujú. tú decías antes en la presentación, pues
me encanta la docencia, he sido muchos años profesor. Algunos incluso dicen que lo hago bien, yo no me lo creo, pero bueno, y nada, estaré encantado siempre que me necesitéis de estar con vosotros y dar apoyo a la comunidad hispanohablante de Miami, que creo que es muy importante. Ujú. Créeme que yo, que estoy ahí medio, medio aprendiendo, hoy he aprendido muchísimo, así que buen profesor eres seguro, eso te lo tengo que decir. Antonio, Muchas tus gracias. redes, ¿dónde te seguimos para toda la gente que quiera conocerte mejor, saber más? Bueno, a ver, yo no soy, como yo ya soy muy mayor, no le doy mucho a las redes, ¿no? Pero bueno, yo te dejo mi Ajá, Twitter, que es A Castelo, con la A mayúscula ujú, inicial, la C mayúscula inicial, A Castelo L, con la L, que es mi segundo apellido, Ladra, ujú. también mayúscula, y bueno, pues ahí suelo colgar algunas de las intervenciones que realizo, y los medios también, pues hacéis referencia cuando me pedís opinión y demás, pues lo suelen poner ahí. O sea que antes Twitter, ahora X, ves lo mayor que soy, que sigo diciendo Twitter, no digo X, pero bueno, en Acastelo L ahí me encontráis. Perfecto, bueno, Antonio, de verdad, muchísimas gracias y nada, que tengas una feliz tarde en España y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a vosotros, Anita.